él le escribe esto en la segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 3 y 6, desde la cárcel, él escribe y dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mira qué mensaje de ánimo. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Después le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Una versión dice: no obtiene el premio a menos que siga las reglas. Dice: y el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Dice: considera lo que te estoy diciendo y el Señor te dé entendimiento. Así que hoy vamos a tratar de descubrir en este mensaje, en este consejo del apóstol Pablo, un plan de acción cuando nos encontramos en desafíos, ante grandes desafíos. Cuando tal vez sentimos temor, cuando sentimos que el reto es bastante grande, ¿qué podemos hacer como creyentes para mantenernos firmes y vencer hasta el final? Gente, esto es una carrera larga. ¿Sabía eso, verdad? El cristianismo, la vida cristiana es una carrera larga, es un maratón. Por eso la Biblia dice: corre la carrera con paciencia. Porque no es una carrera de 100 metros, es una carrera larga. Y en el camino enfrentarás grandes desafíos como creyente. La iglesia hoy está siendo altamente desafiada. ¿Qué hacemos cuando eso ocurre? Según este mandamiento, lo primero que debemos aceptar es que sufriremos penalidades. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades es igual a soportar, a aguantar, a perseverar, a sostener una carga sobre ti. Eso es igual a sufrir penalidades. Lastimosamente yo me he dado cuenta a través de tiempo trabajando con diferentes personas que una de las cosas que las personas más le huyen es al sufrimiento. El sufrimiento es una de las cosas que nosotros, si quisiéramos o si nos dejaran escoger a nosotros, pasaríamos de ello. Sin embargo, hasta el sol de hoy, usted jamás conocerá a un ser humano que en su larga trayectoria de vida no haya enfrentado un momento de sufrimiento, de dolor. Algunas personas intelectuales dicen: esto no me cuadra porque cómo un Dios tan bueno puede permitir que las personas sufran, ¿cierto? Eso es una gran pregunta y un reto tremendo para el cristianismo, no lo podemos negar. Lo que sabemos del otro lado, yo no sé esa respuesta, ¿está bien? Lo que sé del otro lado es que el sufrimiento es como el megáfono a través del cual Dios llama a las personas. Es decir, que mientras hay alguien sufriendo, hay un intelectual aquí diciendo: ¿cómo es posible que Dios permita que una persona sufra? Pero el que está sufriendo, el que está en el sufrimiento, dobla sus rodillas y clama al Señor, y de alguna manera en el sufrimiento busca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay personas, la mayoría de las personas se han encontrado con Dios una vez más en medio del sufrimiento. Así que yo puedo decir: ¿por qué Dios lo permite? No lo sé. Pero sí estoy claro de que en medio del sufrimiento la gente se encuentra con Dios. Porque el sufrimiento es tremendo maestro. Te ayuda a fortalecer tu carácter. Y una persona que le huye a los tiempos difíciles nunca alcanzará nada significativo en su vida. ¿Por qué? Porque el sufrimiento hay que soportarlo, hay que aguantarlo, hay que perseverar, hay que seguir adelante a pesar de las adversidades. Si cada vez que yo me enfrento a una adversidad, interpreto que eso es algo que no viene de Dios, interpreto que debo de correr a otra cosa porque tengo una adversidad, nunca lograré nada, porque para todo en la vida hay que enfrentar retos difíciles. Por eso Pablo le decía a Timoteo: otras personas cuando se enfrentan al sufrimiento huyen, pero yo estoy aquí preso y te estoy diciendo: aguanta el sufrimiento, sigue adelante. Él lo podía decir desde una posición de autoridad porque él estaba viviendo en carne propia lo que él estaba predicando. Y le estaba diciendo a su discípulo: hay gente desertando la misión, hay gente abandonando la iglesia, hay gente naufragando en la fe. Tú sufre penalidades, sé un soldado de Jesucristo. Deja de sacar el violín cada vez que viene un momento difícil a tu vida, hacer una fiesta de pena propia ahí en tu casa contigo mismo. Para eso, bota el violín, levántate, sufre penalidades y sigue adelante. Sigue adelante. No tengas una falsa expectativa.
diciendo, bueno, como yo sirvo a Dios, nada malo me va a pasar. ¿Quién dijo eso? Si nuestro fundador dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿Tendremos momentos difíciles? Claro que sí. El cristianismo no es color de rosa, no es una vida fácil. Claro que vendrán momentos de dificultad. Y vendrán momentos de dificultad y donde la gente querrá burlarse de nosotros, donde la gente nos querrá decir que no tenemos inteligencia, donde la gente nos querrá decir que no somos tolerantes y todas estas cosas que la sociedad ha inventado alrededor de la iglesia. Sin embargo, ¿qué haremos? Pablo le dijo a Timoteo, no te avergüences del evangelio, no te avergüences del evangelio, sufre penalidades, sigue adelante, agrada al que te reclutó como soldado, no a nadie más. Así que es importante para nosotros entender eso. Si yo estoy a la expectativa de nunca sufrir, usted va a tener grandes retos en la vida. Pero si usted sabe que el sufrimiento es parte de la vida, cuando llegue, no es que se le va a hacer fácil, pero usted sabe que tiene que lidiar con eso, que tiene que buscar ayuda del Señor para poder manejar eso. El sufrimiento es parte de lo que nosotros hacemos. Y por eso tenemos que avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Debes de aguantar, debes de soportar, debes de sostener, debes de perseverar. Todas esas palabras, ¿qué implican? Que vendrán tiempos difíciles. Que vendrán tiempos difíciles. Algunas personas tienen tiempos difíciles y dicen, Dios me abandonó. Dios no está interesado en mí. Dios no quiere nada que ver conmigo. ¿Quién te dijo eso? Si el sufrimiento es la ruta por la cual Dios se acerca al hombre, entonces quiere decir que tú estás en un proceso para acercarte a Dios. Cada vez que yo he pasado momentos difíciles y de sufrimiento, las rodillas mías tienden a doblarse más delante de Dios que cuando las cosas van bien. Así que podemos decir que el sufrimiento de alguna manera pudiera ser una muestra de amor de Dios mismo para nuestra vida. Porque nos acerca al Señor, nos acerca a Él, nos hace depender de Él, nos hace buscarle a Él y nuestro carácter es fortalecido. Por eso personas que le huyen al sufrimiento se quedan inmaduras siempre. Porque cada vez que están en la escuela del sufrimiento, de poder pasar adelante, huyen, abandonan, abortan la misión. ¿Y sabes qué? Lo que te espera al frente es un examen igual, de más sufrimiento, porque Dios lo diseñó para trabajar con tu carácter. Sí, yo sé que estos no son los mensajes de gloria a Dios, aleluya, el Señor me va a bendecir, la promesa de Dios sobre mi vida. Yo sí, esos mensajes también se comparten aquí. Pero hoy Dios está diciendo, aguanta. Porque a veces predicamos una cosa del altar, predicamos tantas cosas gloriosas y usted se motiva bien brutal, pero cuando se monta en el carro está en sufrimiento. Cuando llega a su casa está en una batalla. Cuando llega a su trabajo está en problemas. Entonces, no solamente es decirte, Dios es bueno, Dios te va a bendecir, Dios es glorioso, también alguien tiene que decir que aguantes presión, que van a llegar tiempos duros, pero tú tienes que aguantar, que permanecer, esperar que la tormenta pase y mantenerte sirviendo a Dios. Yo no quiero estar en la historia del cristianismo como los 4 estos que Pablo menciona que salieron corriendo. Yo quiero estar en la historia del cristianismo como este Timoteo, que Pablo decía, todos me han abandonado, pero tengo uno todavía. Que le escribió a Timoteo, un montón se fueron corriendo, pero tú por favor tráeme abrigo, que viene el invierno a la cárcel. Alguien con el que se podía contar. Alguien que estaba pasando las mismas persecuciones, las mismas dificultades, pero estaba dispuesto a seguir adelante a pesar de las adversidades. Usted no llegará a la eternidad victorioso porque nunca tuvo problemas. Usted llegará a la eternidad victorioso porque aguantaste, porque soportaste, porque seguiste adelante a pesar de que las cosas estaban difíciles y no te rendiste, no te quitaste, no te descarriaste, te agarraste del manto del Señor en los momentos más difíciles. ¿Cómo tú crees que será esa canción en la eternidad cuando lleguemos y cantemos un cántico que nadie ha cantado antes? No, usted no va a llegar allí cantando diciendo, la vida fue color de rosa, la vida me sonrió, oh, qué bello es vivir, Dios, eso fue algo tremendo, nunca tuve ningún problema. Ese cántico usted no lo va a escuchar allí. Usted va a escuchar allí gente cantando, llorando, agradecida, porque en el tiempo más difíciles permanecieron. Dios los ayudó a levantarse, Dios los ayudó a sostenerse. Y ese es un agradecimiento tan grande de que a pesar de la adversidad seguimos agarrados de la mano de Dios y adelante.